está el doctor Arturo Vaca Rivera. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Tiene la especialidad en Derecho Penal, tiene la maestría en Derecho y tiene el doctorado, todos ellos cursados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Rápidamente trabajó en el despacho Buffet Hostos, también abogado postulante en el despacho Vaca Vergara y Asociados, en el 82 al 95, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, subprocurador regional de justicia con sede en Tlalnepantla, subprocurador regional de justicia con sede en Toluca, magistrado de la primera sala penal regional de Texcoco, del 5 de septiembre del 99 a febrero del 2004, magistrado de la primera sala unitaria penal de Tlalnepantla, en febrero del 2004-2005, investigador de tiempo completo de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de agosto del 2005 a la fecha. Desarrollo docente, catedrático en la Facultad de Estudios Superiores, catedrático en licenciatura en la Facultad de Derecho, el sistema abierto, por cierto, de nuestra máxima casa de estudios, catedrático en la licenciatura en la Universidad del Valle, catedrático en la licenciatura en la materia de Derecho, catedrático de Estudios Doctorado de Investigación y Estudios de la Facultad de Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, hoy Escuela Judicial en el Estado de México, catedrático en doctorado de Derecho Judicial, aperturado en noviembre del 2006 en el mismo colegio, Escuela Judicial del Estado de México, y desde luego catedrático de esta institución desde hace muchos años y catedrático en nuestro doctorado y coordinador del doctorado en Ciencias Penales y el doctorado de la Universidad de Tlalnepantla. Artículos en la revista especializada, revista del Poder Judicial del Estado de México, revista del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, revista jurídica Tepantlaco, miembro del Consejo Editorial, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados desde el 88, miembro de la Asociación de Abogados del Valle de México, abogados del 94, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, y desde luego sus reconocimientos, la PRESAT Tepantlaco al Mérito Servidor Público en el año del 99, PRESAT al Mérito Judicial en el año 2005. Rápidamente el currículum del doctor, vamos a recibirlo como se merece, con un fuerte aplauso. Nos toca exponer dentro del nuevo sistema acusatorio oral dos aspectos importantes, las etapas del proceso penal oral y la justicia restaurativa. Seguimos encontrando a través de la experiencia y de los años un esquema encontrado de puntos de vista acerca de este sistema, posiciones que magnifican al nuevo sistema acusatorio oral y posiciones que lo rechazan, y tenemos que encontrar un punto de vista objetivo que nos permita a nosotros asimilar no solo el destino que nosotros debemos de encontrar en el manejo del derecho penal y ver si necesitamos hacer ajustes como se han ido haciendo. Ya tenemos experiencia a lo largo de los intentos, en primer lugar, de las reformas locales de varios estados que antes de la reforma constitucional impulsaron este sistema en una pretensión de lograr el cambio federal a través de una dirección diferente, no ya esperando la reforma desde la verticalidad de la federación, sino en forma inversa. Se pensó que a lo mejor esa sería una manera más adecuada. Los hechos nos han arrojado informaciones que no nos dejan plenamente satisfechos acerca de este sistema, pero hay una realidad, y yo déjenme manifestarles mi postura acerca del acusatorio oral. Yo creo que nuestro destino como profesionistas del derecho debe ser un escenario digno, un escenario en donde nosotros tengamos la oportunidad de elevar el debate de la materia penal en una manera en que no lo teníamos. Tenemos dos escenarios: el tradicional disminuido, en donde quien me atiende es el mecanógrafo, el técnico judicial, el empleado de menor jerarquía, que es el que me califica mis preguntas, el que me califica mi actuación como profesionista. Incluso ni siquiera pudiera ser él un profesionista de la ley,
pues a lo mejor es estudiante, a lo mejor ya es abogado, pero finalmente no es la persona que debe de recibir la información de los testigos, de todos los sujetos procesales, porque esa encomienda está reservada exclusivamente al señor juez. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo entre lo que está sucediendo en el sistema llamado ahora tradicional, me atienden en la esquina, ni siquiera tengo asiento, está parado el Ministerio Público, parado el de la defensa, están ahí debatiendo porque están atrás de las rejas. En algunas ocasiones sí hay oportunidad de tener unas sillas, pero de todos modos el escenario no es el que merecería el desempeño de los profesionistas de la ley. Yo creo que hay tres grandes logros en este sistema. Un primer logro es la plena publicidad que antes estaba reservada a la barandilla. Ok, aquí todo el mundo puede ver el asunto, pero entonces váyase usted a la barandilla, no escucha nada en la barandilla, pero así estaba la publicidad establecida. Hoy ya es pleno, están presentes, están escuchando y de una forma colocados todos los sujetos procesales que entonces convierten en digno este esquema. Desde luego la inmediación, que es otro rubro que era letra que estaba ahí establecida, pero era letra media muerta, igual que la publicidad, porque se entendía que el juez está pendiente dentro del escenario del juzgado y solo sale para los efectos de una resolución, una participación activa en donde se requiera su presencia. Hoy no, hoy ya no es por excepción, hoy es la regla general. Si no estás presente, si no estás enfrente, en donde está colocado tu lugar, simplemente no inicia ninguna audiencia. Antes, como abogado defensor, si el juez no estaba ni siquiera por ahí, entonces yo le pedía al secretario, al técnico, oye, no está el juez, no puedes empezar una audiencia si no está el señor titular de este órgano jurisdiccional. Entonces, eran inmediaciones, una inmediación extraña, una publicidad también disminuida, y hoy es una plena realidad. Eso es lo que yo le reconozco a este escenario, y algo que no es ni siquiera un principio procesal, que a mí me significa algo más importante, que es el rescate de la dignidad de los sujetos procesales. Se rescata la dignidad del señor juez, se le coloca en el escenario y en el lugar que merece para llevar a cabo el debate procesal, la conducción del debate. Los sujetos, el ofendido tiene plena voz, tiene un lugar ahí en el escenario, y bueno, la defensa también tiene no solo el lugar, sino el espacio para ser escuchado en una técnica, con una construcción argumentativa que requiere de habilidades diferentes, y hay que decirlo así. Bien, esta cuestión procesal de nuevo sistema ha movido, digamos, toda nuestra estructura. La estructura del proceso nosotros podemos identificarla en 12 grandes temas, a pesar de que a lo mejor podamos incluir algunos otros más según quien lo proponga. Pero bueno, tenemos siempre que el derecho procesal se estudia, o las cuestiones procesales de todas las disciplinas procesales, ven acción, jurisdicción y proceso. La acción del tipo que sea, es decir, civil, penal, en este caso penal, laboral, el órgano jurisdiccional muy especializado, que en este caso hoy lo tenemos como el juez, los dos jueces de control y de oralidad, y muchos otros que ya se tratan por ahí de inventar, como Nuevo León que está tratando, ya inventó el juez de investigación. Bien. Y luego el proceso. El proceso tiene 12 grandes temas, desde mi punto de vista. Desde el inicio, los principios procesales se han establecido, pero pareciera ser que los principios procesales que hay se atribuyen al ámbito penal, parecieran ser exclusivos del ámbito penal, y no lo son. Cuando nosotros encontramos que el sistema penal va a regirse a través de los principios de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración y de mediación, decimos, caramba, pues bueno, vamos a estudiarlos y vamos a ver si el derecho penal por ahí se maneja. El problema es que cuando nosotros vemos que la reforma del mercantil, la reforma civil, la reforma familiar, por ejemplo, en el Estado de México, tiene los mismos principios, entonces habría que cuestionarnos si en efecto esos principios son exclusivos de nosotros. Pues bueno, cuando menos de la lectura
de las reformas en esas otras materias, decimos, no es exclusivo del derecho penal, son principios procesales para todos los procesos. Hemos encontrado en esta experiencia cambios que por ahí motivan que se siga trabajando en este orden de ideas. Por ejemplo, en el Estado de México, en materia familiar, el proceso de oralidad ha sido exitoso. Pero es exitoso porque el problema que maneja es de condiciones muy diferentes. Son seres humanos que a lo mejor están peleando que los une una relación familiar que los unió, a lo mejor un cariño que a lo mejor no existe, pero que puede ser rescatado, y que finalmente los hijos ahí amarran mucho la solución de los problemas, y mucho de lo que en materia familiar se resuelve, es decir, los asuntos orales en materia familiar, en el Estado de México se resuelven más o menos por convenio o en justicia restaurativa, como se le logra denominar, más o menos en un 70, 80, hasta 90% según sea la habilidad del juzgador. Pero bueno, hay que recordar también que no todo el litigio familiar entra en la oralidad familiar. Están excluidos las cuestiones sucesorias, que son mucho más complejas. Entonces, hay que hacer las mediciones muy puntuales para los efectos de no sesgar nuestra apreciación de la información que nos llega de lo que está aconteciendo en estos temas, y entonces ver la manera en donde podamos hacer mejores propuestas. Los legisladores parece ser que les surgen los cambios y todo es oralidad. Bueno, la materia mercantil, oralidad, y ahí estamos tratando de que todo sea de oralidad, como si eso resolviera los problemas. No, los problemas en cualquier sistema de derecho, en derecho sajón, bilingüe, inglés, lo que sea, llevan mucho tiempo, es decir, no son tanto como se anuncia. Yo veo por ahí notas periodísticas que luego hasta me dan no sé qué pendiente de la forma en cómo se dice, ¿no? No traigo una aquí a la mano, pero de esas que hoy lo que se hacía antes, en muchos meses, en 2 años, hoy se hace en 15 días, en 20 días. No, eso es falso. Eso siempre ha existido. Han existido desde hace mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, asuntos en materia federal de esta índole abreviada, en donde los juicios se llevaban, no semanas, se llevaban 15 días. 15 días en donde desde escrito, juicio escrito, en donde, pues bueno, las pruebas se recibían, había flagrancia, se entendía, se hacía una labor de convencimiento. Pues bueno, si vas a luchar, pues a lo mejor tienes oportunidad de algo diferente, pero hoy, si te ajustas en este esquema, podemos darte los beneficios como se estila, y entonces terminaban en 15 días. Eso ha existido, y además el delito flagrante también ayuda y es exitoso en materia penal para los procesos en cualquier índole. Donde andamos fallando, donde los chilenos fallan, donde los argentinos están trabados, es en el esquema del delito no flagrante. Esos están igualmente complejos, trabados, no han funcionado como deben de ser, y entonces debemos de hacer algo para que entonces vayan hacia un lugar exitoso este tipo de sistemas. El Estado de México empezó a percibir un fenómeno de disminución a partir de la reforma, de disminución de consignaciones, un fenómeno raro que luego se le atribuyó al que un cierto sector de asuntos eran, por ejemplo, asuntos culposos de los asuntos de choques lamineros, que ahora le han dicho así en el Distrito Federal. Bueno, se iban a una etapa ya hacia el oficial conciliador. Entonces nos quitamos muchos, pero bueno, nos quitamos un sector de problemas, no una gran cantidad de problemas. Déjenme decirles un dato que investigué hace unos días en relación con una medición acerca de cómo estamos funcionando en este orden de ideas. Les decía que había una disminución, y bueno, un artículo de una consejera de la Judicatura del Estado de México decía, en nuestra revista del Estado de México, optimización de recursos, fue su artículo.
estamos viendo que de 500 asuntos, que 600 asuntos que tal juzgado llevaba en tal año, hoy lleva 120. Por lo tanto, vamos a hacer un ajuste de personal, de recursos económicos, y entonces de 2 juzgados vamos a hacer 1. Estamos optimizando recursos. Bueno, sí, esa es una lectura. La lectura más preocupante es que la disminución de la consignación llegaba a niveles del 70%, disminución de consignación, y eso no es otra cosa que impunidad, y la impunidad está galopante. Por lo tanto, si yo soy juez y la única forma de que me lleguen al conocimiento de los asuntos es por el trabajo de la Procuraduría, que me mande mi chamba, entonces, pues bueno, seguiré trabajando, pero si ya no me mandan los números de consignaciones que yo puedo procesar, entonces es justo que se optimicen recursos, pero entonces habla adicionalmente de una impunidad que nosotros no hemos podido resolver. Y como vemos la descomposición de nuestro país en muertos, en una guerra muy difícil, y cuando nosotros volteamos hacia el mejor control, hacia el único control que nosotros como ciudadanos, como Estado tenemos para controlar esos tipos de conductas, de actividades ilícitas, de delincuencia organizada, que es el sistema penal. A pesar de la crítica que se le haga a la cárcel, que no resocializa, que no hay, todo lo que se le achaca a la cárcel es nuestra única defensa contra todo eso. Y si eso lo estamos soltando, si no están llegando los asuntos aquí al esquema penal, algo está sucediendo con el sistema que no está procesando a la gente, cuando menos en los números que debe hacerse para tener un control. En el año de 2008, documentado, lo pueden consultar en el informe del señor presidente del Tribunal del Estado de México, se registró un número más o menos de 233,000 asuntos que todo el tribunal mexiquense manejó en el año de 2008, de todas las materias civiles, de todas las categorías, de todos los rangos, correspondiéndole al ámbito de la materia penal, igual de todos los rangos, de las 2 instancias, una cantidad más o menos de 83,000 asuntos, 83,000 de 233,000. Pues bien, cuando nosotros vemos que avanzamos y escuchamos las noticias, decimos, a ver, ¿cómo vamos en el ámbito de la oralidad en el Estado de México? Bien, hay un registro de miles de asuntos en la oralidad. Sí, hay más o menos a 2 años de distancia desde que se cambió la Constitución, nuestra norma secundaria, y desde luego los ya integrados el 1 de octubre de este año todos los tribunales penales en esta modalidad de oralidad, hemos registrado menos de 7,000, casi 7,000 asuntos. Cuando nosotros nos comparamos a lo mejor con otros estados, decimos, bueno, otros estados a lo mejor están tramitando cientos de asuntos, nosotros miles de asuntos. Sí, estamos tramitando miles de asuntos, pero estábamos tramitando decenas de miles. Estábamos tramitando 80 y tantos mil asuntos. Entonces, si en 2 años en este sistema estamos recibiendo menos de 7,000, entonces yo diría, y la pregunta la tendríamos que contestar entre todos, no nada más yo como Arturo Baca, investigador, ¿qué está sucediendo en el ámbito de este sistema al que se le aplaude mucho y al que se le denosta también mucho? Por eso muchos estados no han entrado a la oralidad, porque no se ha visto el éxito que pretenden. Se dice, y sobre todo las cifras se manejan más o menos en estos rubros, que de esos 7,000 asuntos, el 56% se han tramitado en el sistema o en el procedimiento abreviado. El abreviado es la zanahoria para que entonces todos se enganchen ahí, todos vayan ahí, no hay pruebas, no hay sistema de impugnación, me debes de juzgar por lo que está ahí, me debes de dar la pena mínima, ya pues se le borra la cuestión de su ejercicio crítico racional del asunto, simplemente debe de poner la pena mínima, debe de restarle la tercera parte y debe de otorgarle todos los beneficios. Entonces, por eso se está yendo en ese rubro la mayoría de los asuntos. Otra parte, muchos de esos cientos de asuntos han terminado, 34%, en el arreglo restauratorio conciliatorio. Eso que hoy se le anuncia mucho como que, ay, vamos a cambiar de mirada y de perspectiva, porque a la gente le interesa mucho que se le restituya, más que se castiga al Señor, que se le restituya su bien. Es correcto,
Pero pues, esto siempre ha existido. Hoy también estamos poniendo mayor énfasis, pero hasta ahí no es otra cosa. Siempre lo hemos tenido, hay obligación, las normas del derecho ahí están. Históricamente estamos registrados, el Ministerio Público no podía consignar si no conciliaba en delitos de carácter económico, de carácter querellable. Entonces, ¿cómo debemos de entender todo este esquema con la relatividad de lo que está aconteciéndose? Hoy hemos llegado a un sistema que nosotros manejamos, exitoso en una parte, en donde se dice que el sistema de gestión judicial en materia penal del Estado de México, que con la computadora se designa juzgado, se designa la audiencia, cuál es la petición del Ministerio Público, por ahí se le asigna a uno de los juzgadores. Pues bueno, esto ayuda aparentemente porque complica el otro lado. El juez hoy se le ha dejado sin ayuda, es un juez que está ahí presente, que tiene que tomar toda la información necesaria para producir sus propias resoluciones, porque ni siquiera una secretaria le ayuda. Y la razón que se expresa en ese sentido es que para que ya no se fugue información, no pueda haber eliminar la corrupción, el juez es el único que elabora sus resoluciones judiciales. Esa es la explicación, pero por otro lado tenemos que esa razón en vía de los hechos trastoca toda la cuestión del sistema de oralidad. El otro día que estábamos revisando uno de estos videos de una actuación, alguien que me ayudaba, porque estábamos así preparando un examen para el proyecto de jueces que están concursando para ser jueces de control. El que me ayudaba en materia de informática me decía: oiga, doctor, ¿quién es el que está hablando? Pues es el Ministerio Público. Oiga, ¿pero qué está haciendo la juez? No, bueno, está tomando los datos en su computadora, porque como debe producir su resolución, entonces, y las resoluciones no son orales, y las debe de producir rápido, entonces pues, está tomando atención. Y dice: oiga, pero pues yo noto, alguien ajeno al derecho, que se ha convertido en la mecanógrafa del Ministerio Público. Pues tienes razón, es decir, pues está pequeando, ¿hacen su dirección cuál? Fulano de tal. ¿Cómo es el testigo? Se trastocó la oralidad. Se trastocó porque hemos entendido diferente las cosas y debemos de darle, claro, la experiencia que no la teníamos debe de arrojarnos una dirección. Mi tema es las etapas, pero bueno, las etapas se trastocan porque son muy sencillas y no coinciden ni siquiera con los principios de que se dice, ¿no? Se dice que hoy la investigación, y esto parte, la investigación es una etapa son tres etapas: la etapa de investigación intermedia y la de oralidad de la ejecución. Son muy sencillas, todas se han desacomodado. Les digo que todos los temas de derecho se modifican porque las etapas provocan que se modifiquen provoca que se modifiquen también, por ejemplo, los actos procesales, la actividad de los sujetos procesales, intervienen otros sujetos procesales que están ahí, que ayudan, por ejemplo, al ofendido, que son el auxiliar técnico, el asesor. Se modifica, la actividad de la defensa se hace diferente. Los actos procesales, por ejemplo, se adelanta la acusación, en vez de la acusación ser producida al final, se da inicio a través de la acusación para que se aperture las etapas en el proceso. Y bueno, yo quisiera decirles que, por ejemplo, en la etapa de investigación, antes, como se anunció este sistema, antes se detenían para investigar, hoy no, hoy vamos a investigar para detener, así se dijo, y esa fue una de las razones por las cuales se expresaba en todos los foros y por todos los que anunciaban este cambio. Pero miren lo que son las cosas, es exactamente al revés. Hoy se vincula a proceso a una persona, se le dice: te vincula a proceso, que estás aquí atrás, y te doy, dice el juez, 3, 4, 5, 6 meses para investigar. Entonces, te detengo para investigar. Y además te detengo, te pongo tras las rejas, claro, los delitos que así procede, te detengo, estás tras las rejas y no puedes hacer nada, no puedes probar, no puedes ejercer ningún acto, claro, derecho de pataleo y papela. Eso es algo que no puedo quitar, pero no puedes ofrecer nada, no puedes alegarme nada. En 6 meses yo no voy a hacer nada. Bueno, y entonces la investigación, señor juez, ¿qué va a hacer?
no sé, yo no tengo la investigación la tiene el Ministerio Público. ¿Van ustedes si quieren presentar pruebas al Ministerio Público del adscrito? No, yo no soy, yo soy el Ministerio Público de litigio de oralidad, yo no recibo pruebas. Bueno, entonces voy con el investigador ya no solté el problema está en el juzgado. Entonces nadie les hace caso porque nadie quiere hacerse responsable y porque la regla de derecho no marca como antes lo marcaba. Vinculado el proceso, el juez debe de recibir todo, debe de hacerse todo y el Ministerio Público es parte. Hoy no, el Ministerio Público sigue siendo investigador. Entonces, hoy sí se detiene para después investigar. Y eso otra parte del esquema. No hay, se dice que el juicio se apertura o el equivalente a la tomar prisión, el auto constitucional es el auto de vinculación. No hay ningún auto de vinculación a proceso. Debe de llamarse auto de vinculación a un proceso futuro. No hay proceso. Ahorita no lo va a ver, en meses no lo va a ver. Te voy a procesar dentro de 6 meses, 4 meses, 5 meses. No ahorita. Y entonces eso trastoca esa etapa procesal, en donde la investigación entonces se ha relajado. Ya no hay control sobre esa investigación. Y otra mentira. Se dice cuando se promovió este sistema, hoy el juez es una investigación judicializada. Se judicializa porque el juez es el vigilante de las actividades del Ministerio Público. Mentira. El juez, cuando ya dictó su vinculación, dice, sigas investigando, yo no investigo, que investigas en el Ministerio Público. Entonces, ni siquiera el juez tiene control sobre lo que el otro va a hacer. El otro va a hacer lo que se le dé la gana. Esto, desde luego, ha cambiado en esta etapa también de apertura. Se dice, bueno, puedes solicitar que el auto de vinculación se te dicte en 144 horas. Bueno, ¿y para qué? Antes se ofrecían pruebas, te ofrezco pruebas en el término constitucional y desahógamelas. Este sistema no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Pues porque quien lo propuso no quiso permitirlo. Simplemente hay necesidad, le ponemos otra notita por ahí, otro articulito y se reciben pruebas. Hoy se anuncian pruebas, se están sacando de otras materias, de otras disciplinas, conceptos que no encajan aquí. Anuncio de pruebas. El anuncio de pruebas se lleva a la materia mercantil para que entonces no existan sorpresas. Las cartas sobre la mesa y entonces el debate y la litis procesal mercantil no va a tener sorpresas porque ahí están todas las cartas sobre la mesa. El litigio penal es diferente y por lo tanto ese anuncio de pruebas que nada más es una vacilada. Bueno, señor juez, dice la ley que te anuncie. ¿Para qué sirve, señor juez? Pues para nada, porque no las vas a desahogar. Entonces, si las ofreces en la oralidad, entonces allá se te hará caso, pero ahorita, por lo que me respecta, ni juez de control, adiós, no te hago caso, no sirve para nada. Entonces, eso es algo injusto. Estamos generando un proceso injusto en una etapa injusta. Etapas que se han movido. Se dice mucho de la oralidad como si la cuestión de la escritura se perdiera. Y la escritura sigue siendo factor fundamental en la integración de la investigación, hoy llamada de la carpeta, yo con datos de prueba, pero todo es por escrito, y son escritos los comunicados procesales. Es escrita la resolución porque a pesar de ser oralidad, el 16 constitucional nos obliga a que las resoluciones sean también por escrito, fundadas por escrito, y además debería decir la Constitución también que sean justas, pero bueno, se queda en lo escrito. Pero bueno, la escritura es algo que incluso ha motivado como principio que choca con la oralidad a que los jueces federales en sus requerimientos de informes justificados previos y de justificación te exijo pues de control que me mandes tu actuación, la que se impugnó, mándamela por escrito. Tradúcela, no me mandes tu disco, a mí mándamela y tradúcela y mándamela por escrito. Y eso tarda, el requerimiento tarda, el juez dice, bueno, es que yo no tengo la averiguación, dice, como está en investigación, la sigue teniendo, los autos los sigue teniendo el Ministerio Público, pues a mí me vale morbo, a mí me lo das, yo como juez federal te lo requiero, me lo das, pídeselo a él, dame el copia certificada y tradúceme todo. Siguen siendo por escritos. Todos los comunicados son por escrito, las resoluciones son por escrito, las acusaciones por escrito, los ofrecimientos de pruebas por escrito. Entonces, ¿cuál es la ventaja de decir de oralidad? Quiero terminar diciendo que muchos mitos se han tejido a través de este sistema. Se dijo que transitábamos de un sistema inquisitivo y íbamos a un acusatorio oral. Siempre hemos tenido acusatorio. El inquisitivo fue de la Inquisición y cuando no existía el Ministerio Público. Entonces todos han conocido
procedimientos acusatorios. Así es que no nos hemos movido de un lado para otro y esta mención está muy severamente cuestionada. Que nosotros teníamos un esquema adversarial, creábamos juicios adversariales. No hay juicio sin adversario, por favor. Entonces la adversarialidad es esencia de todo proceso, de todas las materias. No inventamos la adversarialidad, no inventamos los procedimientos simplificados, los hemos hecho más complejos. Lo complejo se ha hecho de tal manera que se comprueban por la falta de consignación, no se consigna mucho por la complejidad del famoso dato de prueba, que es otra vacilada. A mí, esos datos de prueba, que es una cuestión disminuida, no comento. La Constitución no se ha movido. La Constitución, ya lo dijo el magistrado Guerra, siempre exige que se acredite plenamente el delito, el hecho delictivo, el tipo de penal, como le quieran llamar. Finalmente debe estar plenamente acreditado y nada con disminución de pruebas. Todos sus elementos, objetivos, normativo. No hay disminución. Si me disminuyes, y además hemos desformalizado de tal manera que ya cualquiera declara, ya no declara, se entrevista. Y una entrevista habría que ver si cumple con requisitos suficientes para tener por acreditado el hecho delictivo en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. No, es una simple entrevista. Se desformalizó, por lo tanto, cuando llega la revisión de un juez, va a decir, es que esto no es suficiente, que me lo diga el testigo. Y muchas cosas hemos perdido. Hemos perdido la inmediatez. Ya no hay pruebas inmediatas. ¿Por qué? Porque ninguna sirve, todas las que sirven son ante el juez de oralidad, así lo dice la Constitución, y si sirven ante el juez de oralidad, y el juez de oralidad va a intervenir, no rápido, en meses, después de 5 meses de que se termine la investigación, vamos a señalar la fecha de me van a acusarla, vamos a señalar fecha de audiencia de oralidad. Entonces los testigos fueron amedrentados, se les olvidó, cuando menos se les olvidó por el transcurso del tiempo. Fueron a lo mejor comprados, vendidos, amados, perdieron el interés. Lo que suceda, la inmediatez la hemos extraviado, como hemos extraviado otros controles procesales, como son la cuasiflagrancia. Ya no es cuasiflagrancia, ya no hay esa prueba inmediata, no hay el ejercicio rápido de la intervención del Ministerio Público en muchos casos, y bueno, y seguimos inventando. Les decía que allá los compañeros de la Unión han inventado el juez de investigación que vigila al Ministerio Público los actos que así procedan. No sé si les funcione, pero cuando menos así como lo están presentando, no. Y bueno, ni son más baratos, ni son con menos personal, porque el otro personal está en el área administrativa. No son más garantistas, porque las garantías individuales ya existían, no se movieron. No es más rápido, porque los rápidos, hay cosas rápidas, el abreviado es rápido. El problema del abreviado es tan rápido que los mismos ladrones salen tan rápido de donde salieron, y entonces ahí es por el problema. Si estoy obligado yo a darle, y me sucedió, estaba haciendo yo uno de estos juicios en este momento, y estaban asaltando la casa de frente, y dije, híjole, ojalá el juez no le dé el beneficio de los sustitutivos, a esos son unos ladrones. Pues bueno, si se los dio, y bueno, pero si requieren prueba positiva, no sé por qué se los dio, bueno, interpretó a favor, bueno, ¿qué? Y bueno, está asaltando al frente, y dije, bueno, este está asaltando, pero lo agarró la policía, va a tener el mismo destino de salir muy rápido, porque este está saliendo rápido del juicio con sus beneficios y sus garantías, que genera menos impunidad. Yo creo que está generándose más impunidad, que debe de producirse más sentenciados. Pues ya les doy los números, no los veo yo. Que vamos a solucionar los problemas de carácter penal y se instaura la justicia restaurativa. Bueno, la justicia restaurativa se ha instaurado de una manera muy peculiar, desde luego ayuda los mecanismos alternativos de solución de controversias, que así se denuncian como algo pomposo. No es más que la conciliación y la mediación, ya nada de que tanta justicia restaurativa, y eso de que le vamos a beneficiar al ofendido con las garantías. Imagínense, hoy, bueno, en el Estado de México tenemos la regla de que la reparación del daño se garantizaba en efectivo, real efectivo, más todo de cash. Hoy no. Hoy alguien inventó que hoy se le va a proteger más al ofendido si se le paga en abonos, hasta en 24 mensualidades. Y el juez dispondrá de todos los controles, de todas las medidas que pueda disponerle la ley, que le otorgue para que eso se lleve a efecto. Y entonces, si el procesado no le paga, el juez tendrá las medidas, despachará todas las que el derecho proceda. Por favor, aunque las tenga, siempre las han tenido, las tienen los jueces civiles, las demás no pagan, es una persona insolvente donde voy a ir a cobrar. Eso es obvio. Por eso el que se le pague en cash era mejor, pero hoy dicen que es mejor que se les paguen abonos.
Entonces, la suspensión condicional del proceso a prueba no más adelanta la condena condicional, que es una justicia restaurativa, la acción para reparar el daño, a pesar de que desde hace muchos años la Constitución se ha cambiado, se volvió a cambiar para que se estableciera como un requisito, una condición de que siempre que haya una sentencia de condena se condene también a la reparación del daño, está sujeto y está trabado en algo muy de una lógica racional. La reparación del daño está condicionada a la procedencia y al monto. Y si el monto no me lo pide el Ministerio Público, no me lo acredita, entonces no puedo yo pronunciarme. Lo que yo pronuncie como juez será arbitrario. ¿Por qué 10? Porque no 20. El proceso diría, ¿por qué no 1? Entonces no es 1 o 2, está sujeto a una condición real. Problema es que me lo acredites. Y si no me lo acreditas, pues bueno, no procede. Y bueno, los criterios de oportunidad, que también es algo que a mí no me convence, porque son nada más causas que sobreseen el juicio, perdón, etcétera, son condiciones para terminar un juicio en forma anticipada, es para quitarse procesos, pero no es para solucionar conflictos, para quitárselos de encima, y hay algunos que son verdaderamente aberrantes. A pesar de que tengamos acreditado el delito y la responsabilidad, la presunta responsabilidad de alguien, si tiene poca cuantía, si es de poca trascendencia, que entonces no consignamos. Imagínense, estamos derogando tipos penales nada más porque se le da la gana al Ministerio Público al definir una procedencia de un criterio de oportunidad. Señores, pues bueno, no me da el tiempo como para seguir platicando mucho de más cosas, pero yo les agradezco la atención, les dejo muchas inquietudes, ojalá ustedes ayuden, están inquietos aquí, el hecho de que estén presentes quiere decir que están preocupados como yo también en estos mismos temas, pues sigamos investigando todos en conjunto y cuando estos foros se presenten, hagamos las propuestas necesarias, pero no con sofismas, no con que vamos a proponer algo muy bueno y en realidad la práctica nos está enseñando a que no es tan bueno. Muchas gracias, les agradezco. Solicito al doctor Gonzalo Barrera de reconocimiento al